Capítulo 68. Gion. Achis. Qué extraño. Kizaru se frotó la nariz con expresión cautelosa. ¿Sería posible que Marineford ya hubiera organizado un gran tribunal para interrogarlo? ¿Fue porque el almirante de flota Sengoku descubrió los gastos de mantenimiento falsificados que reportó la última vez? ¿O Gion se enteró de su pequeño viaje al distrito del placer la vez anterior? Kizaru, te dejaré la siguiente fase a ti y al doctor. Kuma le dio a Kizaru una mirada ligeramente desconcertada, pero dada su personalidad, no preguntaría sobre eso directamente. La persona que Kizaru había venido a ver en el mundo pirata era, en efecto, Kuma. Expulsar en secreto a la banda de Sombrero de Paja no fue sin consecuencias. Sengoku estaba demasiado ocupado preparándose para la guerra de la cumbre como para lidiar con Kuma por ahora. Una vez terminada la guerra, Kuma casi con certeza sería despojado de su título de señor de la guerra. ¿De verdad lo has pensado bien? La tecnología del Dr. Vegapunk es realmente extraordinaria, pero ya conoces su personalidad. Si decide que tu cuerpo ya no tiene valor para la investigación, podrían no cumplir su promesa. Kizaru asintió, pero aún así no pudo evitar expresar sus preocupaciones. Para ganar y mantener su posición como señor de la guerra, Kuma había aceptado voluntariamente la investigación y las modificaciones del Dr. Vegapunk. A lo largo de los años, el ejército revolucionario había utilizado el estatus de Kuma para hacerse más fuerte, pero el cuerpo de Kuma había sido llevado al límite después de innumerables modificaciones. Vegapunk era un genio con una curiosidad desbordante y un afán incansable de invención. Quería crear un arma humana sin precedentes usando el cuerpo de Kuma. Para ganar más poder y obtener la tecnología de Vegapunk, Kuma estuvo dispuesto a arriesgarse a perder su sentido de sí mismo y aceptó la etapa final de modificación. Según el acuerdo, incluso si Kuma se perdiera en el proceso, aún recibiría algunos de los planos tecnológicos de Vegapunk. Sin embargo, tal acuerdo carecía de fuerza vinculante. En otras palabras, si Vegapunk incumplía su promesa, ni Kuma ni el ejército revolucionario podrían hacer nada al respecto. Mi cuerpo ya está llegando a su límite. Aunque me niegue a la modificación, no me queda mucho tiempo. Kuma se bajó la cremallera del abrigo, revelando un cuerpo sometido a tantas cirugías que su forma original era apenas reconocible. Su expresión permaneció tranquila. La muerte no le asustaba. A Kuma solo le importaba el valor de su muerte. Entiendo. Como Vegapunk te hizo una promesa, sin duda la cumplirá. Kizaru guardó silencio un momento antes de darse la vuelta. Como oficial de la Marina, no tenía derecho a decirle esas cosas. Pero por el bien de Kuma, si Vegapunk alguna vez intentara romper su acuerdo, Kizaru se aseguraría de que se cumpliera. Kuma hizo una reverencia en silencio ante la figura de Kizaru que se alejaba antes de darse la vuelta y alejarse también. Los dos caminaron en direcciones opuestas, sabiendo muy bien que probablemente este era su último encuentro. Kizaru regresaría a Marineford y continuaría con su papel de almirante. Kuma, por otro lado, se dirigiría a la base secreta de la División de Ciencias para sufrir su transformación final bajo Vegapunk. Un poco deprimido, Kizaru no se molestó en regresar lentamente en un barco de guerra. En cambio, se transformó en un destello de luz y regresó al instante a Marineford. Después de todo, sus movimientos siempre fueron un misterio. Incluso si el almirante de flota Sengoku sospechaba, Kizaru podía inventar fácilmente una excusa. La construcción está avanzando bien. Tan pronto como Kizaru regresó a Marineford, notó las fortificaciones recién construidas alrededor del puerto y la plaza exterior. Para minimizar las bajas navales, Sengoku se había esforzado al máximo para convertir Marineford en una fortaleza repleta de defensas. La enorme densidad de artillería costera y las flotas de patrullaje más allá de las aguas de Marineford dejaban claro que cualquier fuerza atacante sufriría las consecuencias. Si la tripulación de Barba Blanca quería entrar en la plaza de Marineford, primero tendrían que deshacerse de 3 capas de piel. Incluso si lograran entrar a la bahía, solo estarían cayendo en la trampa de la marina. En pocas palabras, si todo fuera según el plan de Sengoku, incluso si los 4 emperadores unieran sus fuerzas, chocarían contra esta fortaleza impenetrable y quedarían en ruinas. Lamentablemente, los altos mandos de la armada tenían sus propias agendas. Algunos hicieron la vista gorda, algunos jugaron sus propios juegos y el vicealmirante Garp mostró reticente. El único que realmente se jugó todo fue Sakazuki, el superdotado.
Para empeorar las cosas, Barba Blanca adoptó una estrategia poco convencional. Usó barcos revestidos para lanzar un ataque sorpresa desde el fondo del mar. Esta maniobra anuló al instante al menos el 60% de las defensas cuidadosamente establecidas de Sengoku. Las fortificaciones y la artillería cuidadosamente construidas resultaron inútiles, lo que finalmente condujo al fracaso de la armada en la guerra de la cumbre. Pero el almirante de flota Sengoku en realidad no tenía mucho de qué quejarse después de todo, tampoco estaba dando exactamente lo mejor de sí. Durante toda la batalla, todo lo que hizo fue transformarse una vez y asestarle un golpe con la palma a Luffy, pero terminó jadeando más fuerte que Sakazuki, el pobre tipo que fue aplastado contra el suelo por Barba Blanca. Almirante Kizaru. Almirante. Almirante. Los marines en la plaza vieron rápidamente a Kizaru y lo saludaron con el mayor respeto. A pesar de la reputación de Kizaru de holgazán, en realidad era el más popular entre los 3 almirantes entre los marines de menor rango. Después de todo, la personalidad de Akainu hacía imposible que fuera querido, y Kuzan era incluso más perezoso que Kizaru cuando quería serlo. Kizaru, por otro lado, era accesible, amigable y dispuesto a charlar con los soldados rasos. Además, era innegablemente guapo, lo que aumentaba su atractivo. Oh, todos han estado trabajando duro. Sigan así. Kizaru saludó con una sonrisa perezosa, lo que provocó vítores de los marines. Muchos de los marines presentes eran soldados de élite transferidos desde bases de varias ramas, y esta era la primera vez que veían a un almirante de la marina en persona. Siempre habían imaginado a los almirantes como figuras intocables que se elevaban sobre ellos, por lo que nunca esperaron que Kizaru los saludara tan casualmente. Uno por uno, los marines se emocionaron más y llamaron a sus camaradas para intentar ver más de cerca al almirante Kizaru. Al ver la creciente multitud, Kizaru decidió que era mejor no quedarse en la plaza. Si Sengoku se daba cuenta del alboroto, probablemente lo arrastraría para que trabajara. Los que llegaron tarde y se perdieron la oportunidad de ver a Kizaru en persona aún se emocionaron solo con escuchar a otros hablar de ello. El almirante Kizaru nos miró. Solo pensarlo los llenaba de energía, obligándolos a trabajar aún más duro. Algunos incluso estaban ansiosos por terminar las tareas de los siguientes días en un solo día. Mientras tanto, Kizaru, tras escabullirse con gracia, pronto llegó a su oficina. Sin embargo, cuando intentó abrir la puerta, descubrió que estaba cerrada desde dentro. ¿Podría ser? Kizaru levantó una ceja y una sonrisa encantada se formó en su rostro. Sin llamar, se transformó en luz, deslizándose por la ventana del pasillo hasta el balcón de la oficina, avanzando silenciosamente hacia el lujoso baño. Si alguno de esos marines que idolatraban al almirante Kizaru viera esto, su imagen de él quedaría completamente destrozada. Sorpresa. Kizaru empujó con entusiasmo la puerta del baño, pero su sonrisa se congeló en su rostro. Tal como lo esperaba, la pequeña Nami estaba efectivamente en la bañera. Pero bajo la ducha debía otra persona. Gion. Su prometida. Gion, que solía llevar el pelo recogido en una larga trenza, tenía el pelo mojado cayendo en cascada por su espalda. Su cuerpo impecable y desnudo brillaba bajo el agua corriente, y sus largas piernas atrajeron la mirada de Kizaru sin que pudiera evitarlo. Por un momento, Gion no reaccionó. Incluso saludó estúpidamente a Kizaru. No mires. A mitad de su saludo, Gion volvió de repente a la realidad. Su rostro se tiñó de rojo al instante mientras, por reflejo, tomaba su espada con Pira, que estaba a su lado, y atacaba a Kizaru con un rápido movimiento. A pesar de parecer atrevida y desinhibida, a menudo mostrando sus largas piernas e incluso tatuándose un diseño de araña en ellas, Gion era en realidad bastante tímido. Incluso frente a su prometido, Kizaru, ella luchó por dejarse ir por completo, y mucho menos permitirle que la viera así. Tranquilo. Kizaru se sobresaltó. Puede que Gion solo sea un candidato a almirante, pero cuando la cortejaba, Kizaru había pasado mucho tiempo entrenando con ella y ayudándola a perfeccionar sus técnicas. Ahora, estaba a un paso de convertirse en una potencia de primer nivel. Si desatara un ataque con toda su potencia en su furia avergonzada, fácilmente podría partir a Marineford por la mitad. Por suerte, los reflejos de Kizaru lo salvaron. A la velocidad de la luz, desenvainó su espada Ame no Murakumo, bloqueando el golpe de Gion justo a tiempo.
salir. Gion se arrepintió de haber atacado en el momento en que golpeó, no porque le preocupara lastimar a Kizaru, sino porque temía que el ruido atrajera la atención. Si alguien irrumpió para investigar, ¿cómo se suponía que iba a explicar esto? Al ver que Kizaru había bloqueado su ataque, Gion se apartó rápidamente, agarró una toalla y se envolvió en ella. Con expresión de agravio, empujó a Kizaru fuera del baño. Gion, ¿estás bien? Cuando Gion desenvainó su espada hace un momento, Nami estaba tan asustada que se encogió en la bañera enorme, soplando burbujas en pánico. Por un momento, pensó que Gion planeaba hacer justicia eliminándolos en el acto. Afortunadamente, rápidamente recordó la personalidad de Gion y se relajó. No pasa nada. De todas formas, tarde o temprano me vería. Exageré. Sonrojado, Gion volvió a sentarse en la bañera. Aunque exteriormente parecía mucho más madura que Nami, su reacción ante Kizaru la hacía parecer más una jovencita tímida. Mientras tanto, en su oficina, Kizaru se sentaba distraídamente, jugando con su Den Mushi. La insonorización del baño era tan buena que ni siquiera oía correr el agua. Pero el solo hecho de saber que la pequeña Nami y Gion se estaban bañando juntos adentro hacía imposible para él quedarse quieto. Tranquilo. Gion te va a cortar. Kizaru hizo todo lo posible por contener su emoción. Que lo acuchillaran sin motivo sería una lástima. Bajo su indomable espíritu humano, su inquietud finalmente se asentó. Después de terminar su baño, Gion y Nami aparecieron, ambos envueltos en batas de baño. Irónicamente, a pesar de ser la prometida oficial de Kizaru, Gion instintivamente se encogió detrás de Nami, como si ella estuviera demasiado nerviosa para sostener la mirada de Kizaru. Gion, ¿qué quieres beber? Nami ya estaba acostumbrada. Probablemente había pocas amantes en el mundo que lo pasaran tan bien como ella. No solo se había ganado la aprobación de la esposa oficial, sino que ella y Gion incluso se habían hecho amigos íntimos que podían hablar de cualquier cosa. Solo un poco de té oolong. Gion eligió el asiento más alejado de Kizaru, mirándolo de reojo. Pero antes de que pudiera darse cuenta, él se había sentado a su lado. Con un grito de sorpresa, se encontró levantada y sentada en su regazo. ¿Por qué regresaste de repente al cuartel general? ¿Dónde está el viejo Zephyr? Ignorando los débiles esfuerzos de Gion, Kizaru la besó en la mejilla, provocando que ella quedara completamente flácida en sus brazos. Como candidato a almirante, Gion siempre había estado destinado con Zephyr, ayudando con los asuntos de la Academia Naval. En memoria de Kizaru, ella no había estado presente durante la guerra de Marineford. Zephyr Sensei se despidió para visitar su ciudad natal. Gion, que estaba nervioso, de repente se desanimó. Al escuchar esto, Kizaru no pudo evitar suspirar. Gracias a su intervención, Zephyr no había perdido a sus alumnos ni su brazo. Pero incluso antes de conocer a Kizaru, el exalmirante famoso por su política de no matar, ya había perdido a su familia. Kizaru nunca estuvo de acuerdo con el estilo de justicia extremo e indiscriminado de Sakazuki. Pero tampoco podía aceptar por completo la filosofía de Zephyr de nunca quitar una vida. Claro, existieron excepciones como Luffy, pero la mayoría de los piratas no eran buenas personas. Quizás habían sido víctimas de opresión antes de zarpar, pero una vez que eligieron el camino de la piratería, infligiendo a su vez sufrimiento a otros, se convirtieron en criminales irredimibles. Cada año, Zephyr regresaba a su ciudad natal para pasar tiempo en las tumbas de su familia. ¿Y tú? ¿Te envió el almirante de flota Sengoku aquí para la guerra? Kizaru intentó cambiar la conversación, con la esperanza de levantar el ánimo de Gion. Si al principio había perseguido a Gion únicamente por su bonito rostro y sus largas piernas. Después de todo lo que habían pasado juntos, él realmente se había enamorado de esta mujer tímida. Claro, el amor era amor, pero renunciar a Nami, Hancock, Stussio a las chicas del Barrio Rojo, para nada. Kizaru era ese tipo de mujeriego desvergonzado. Pero, sinceramente, también quería ver qué tan fuerte es Barba Blanca. Gion instintivamente tomó la empuñadura de su espada. A pesar de su naturaleza tímida, ella era una guerrera nata de corazón. De lo contrario, a Kizaru no le habría resultado tan fácil conquistarla en primer lugar. Las largas piernas que ahora se sientan obedientemente en su regazo fueron ganadas con mucho esfuerzo a través de incontables sesiones de entrenamiento.
El almirante de flota Sengoku sí que es cauteloso, ¿eh? La boca de Kizaru se torció. La alineación ya era absurda. El almirante de flota. El héroe de la marina. Los 3 almirantes. El vicealmirante Tsuru. 12 vicealmirantes del cuartel general. 8 vicealmirantes del escuadrón gigante. La unidad de combate científico. 100.000 marines de élite. Y encima de todo, los señores de la guerra del mar. Capítulo 69. Guerra inminente. Una fuerza así podría fácilmente arrasar el nuevo mundo, pero el almirante de flota Sengoku la estaba usando solo para lidiar con los piratas de Barba Blanca. Cosas sobre mi almirante de flota que es ridículamente fuerte pero excesivamente cauteloso. Ah, y ahora también está Gion. Los piratas de Barba Blanca podrían estar condenados esta vez. Gion, tu té Olon. Nami colocó el té y una bebida fría sobre la mesa, luego le lanzó a Kizaru una mirada de desdén. Ese maldito cabrón estaba conquistando a otra chica otra vez. ¿Cómo había acabado en sus manos una mujer tan maravillosa como Gion? Gracias, Nami. Gion sonrió dulcemente. Sabía desde hacía tiempo de la relación entre Kizaru y Nami, pero no le veía ningún problema. Para Gion, Nami era como una hermana pequeña, y Kizaru era el hombre al que amaba. Estar juntos así no era tan malo. Además, Gion no tenía idea de cómo cuidar a Kizaru, por lo que dejar que Nami lo hiciera por ella fue bastante conveniente. No hace falta que me agradezcas. ¿No me reconociste ya como tu hermana pequeña? Nami, por una vez, mostró un porte elegante. Solo actuó así de amable y considerada. Frente a Gion. Su relación era tan buena que, a veces, incluso Kizaru se sentía como un extraño, como si Nami y Gion fueran la verdadera pareja. Kizaru. ¿Por qué siento que te has vuelto aún más fuerte? Justo cuando Kizaru estaba refunfuñando en silencio, Gion, bebiendo su té Olon, de repente se giró hacia él, mirándolo con curiosidad. En su impresión, su prometido siempre había sido increíblemente fuerte, pero trabajador. Nunca fue una palabra asociada con él. Solo Zephyr había mencionado que Kizaru había sido un fanático del entrenamiento hace mucho tiempo. Pero en algún momento, se juntó con la gente equivocada y se convirtió en el holgazán que es hoy. Cada vez que Zephyr lo mencionaba, se llenaba de arrepentimiento. Cuanto más fuerte se volvía Kizaru, más lamentaba Zephyr el potencial desperdiciado. Si Kizaru podía alcanzar tales alturas holgazaneando, su talento era claramente aterrador. Si hubiera entrenado tan incansablemente como Sakazuki, tal vez ya habría superado los límites de su generación. Ah, eso es porque he estado entrenando duro. Toda la fuerza que he ganado es fruto de mi sudor y esfuerzo. Kizaru tosió con torpeza. Su forma de requiem era demasiado poderosa. Solo tomar el sol lo hacía más fuerte. Siendo honestos, ni siquiera él estaba seguro de lo poderoso que se había vuelto a estas alturas. Quiero pelear contigo y verlo con mis propios ojos. Los grandes y brillantes ojos de Gion brillaban con determinación. Su objetivo siempre había sido alcanzar, o incluso superar, a Kizaru. Pero él era simplemente demasiado fuerte. Por mucho que entrenara, nunca lo había vencido. Cada vez que sentía que había acortado la distancia, lo enfrentaba nuevamente, solo para descubrir que la distancia era aún mayor. Aún así, ella no se desanimó. Por el contrario, estaba genuinamente feliz por Kizaru y más decidida que nunca a seguirle el ritmo. No hace falta. Pelear no le sienta bien a una dama. Kizaru acababa de luchar contra Steak. Aunque la batalla no fue agotadora, no estaba de humor para otra pelea tan pronto. No era un adicto a las batallas. Y Gion no era la contraalmirante que conoció. Ahora estaba a un paso de convertirse en una potencia de primer nivel. Aunque Kizaru todavía estaba un nivel por encima de ella, no estaba completamente seguro de poder contenerse adecuadamente en una pelea. Si se dejaba llevar y uno de sus ataques voladores pasaba por su guardia, el cuartel general de la Marina podría terminar necesitando reparaciones de emergencia. Somos marines. Gion dijo con seriedad. A pesar de ser mujer, tenía una avidez de batalla inusualmente fuerte. Si Sengoku no la hubiera asignado para supervisar los programas de entrenamiento de los marines, quizá ya habría ido al Nuevo Mundo a desafiar a luchadores de élite. Vale. Pero esta vez controlémonos, ¿vale? La última vez, te metiste tanto que olvidaste quién era yo.
Kizaru le dio un golpecito a Gion en la frente, molesto. Puede que fuera hermosa, pero cuando luchaba, no tenía piedad. Si Kizaru no fuese tan fuerte, ya lo habrían cortado en pedazos. Entonces vamos a nuestro sitio de siempre. He desarrollado una nueva técnica de espada y te la mostraré. Gion apenas podía contener la emoción. Quería luchar contra Kizaru con todas sus fuerzas. Mientras estaba sentada en el regazo de Kizaru, podía sentir la abrumadora sensación de poder que irradiaba él. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que experimentó esa sensación. La última vez fue cuando se enfrentó a Big Mom en el mar, antes de convertirse en vicealmirante de la Marina. Pero si volviera a pelear contra Big Mom ahora, no sentiría la misma presión. Todavía no sería rival para Big Mom, pero tampoco sería derrotada tan fácilmente. ¿Qué tan fuerte se había vuelto Kizaru? Gion ladeó la cabeza y miró a Kizaru mientras este bebía perezosamente su bebida fría. Ella negó con la cabeza, intentando ahuyentar el pensamiento imposible que le rondaba la cabeza. Incluso si Kizaru hubiera estado entrenando, no podría haber superado el límite que Zephyr una vez describió como el techo. Esa presión abrumadora que sintió antes probablemente era solo una ilusión. Ahora que ella estaba presionando contra él, ya no podía sentirlo. BRRR. BRRR. Justo cuando Kizaru se resignaba a su destino, listo para llevar a Gion al campo de entrenamiento, el Den Mushi en la mesa sonó. Espera. A ver quién llama. Moshi, soy Kizaru. Como era de esperar, era el gobernante de la flota de Marineford, el almirante Sengoku. Ven a mi oficina. Almirante de flota Sengoku denotaba agotamiento. Aunque la causa inicial de la guerra Paramount no tuvo nada que ver con la armada, una vez que se hicieron cargo de Ace, una peligrosa carga, Sengoku no tuvo más remedio que agotarse preparándose para la inminente batalla. En la línea temporal original, casi lo logró, pero finalmente fracasó. Aunque Barba Blanca fue asesinado, sus últimas palabras solo impulsaron la gran era pirata a nuevas alturas. Quizás esta fue una de las principales razones por las que el cabello de Sengoku se volvió completamente blanco tan pronto después de dejar el cargo de almirante de flota. Bueno, parece que no habrá pelea ahora. Kizaru se encogió de hombros mirando a Gion. No tener que entrenar con ella era un alivio, pero si Sengoku lo buscaba, definitivamente significaba problemas. Como verdaderos gobernantes de estos mares, la Armada era una vasta organización, con más de 100 ramas, miles de buques de guerra y más de 1 millón de efectivos. Gestionar una fuerza tan enorme requería una cantidad astronómica de trabajo administrativo. Incluso para un almirante de flota experimentado como Sengoku, gestionar una carga de trabajo tan abrumadora resultaba agotador mental y físicamente. Adelante. Justo cuando aprobaba la solicitud de financiación adicional de una sucursal, llamaron a la puerta. Sin levantar la vista, Sengoku llamó. Almirante de flota, Gion se presenta al servicio. A diferencia de Kizaru, quien se dejó caer casualmente en el sofá, Gion ahora con su abrigo de justicia se puso de pie y saludó. Has trabajado duro. Toma asiento. Sengoku asintió, sin importarle el comportamiento un tanto descortés de Kizaru. A pesar de que Kizaru todavía ostentaba el rango de almirante, había surgido durante la era de Sengoku y Garp. En cierto modo, eran de la misma generación. De hecho, durante un tiempo, el prodigioso Kizaru incluso tuvo un rango superior al de Sengoku. Eso fue hasta que Kizaru se dio cuenta de que, por mucho que trabajara, no cambiaría mucho. Aceptando esto, abrazó por completo su filosofía relajada y se convirtió en el líder indiscutible de la facción de los holgazanes. Lo que permitió que Sengoku lo superara en rango. Esta historia fue una de las razones por las que Sengoku toleraba las travesuras de Kizaru. No eran solo colegas de la misma época. La fuerza de Kizaru también lo hacía invaluable. Nadie creería que un genio que alcanzó el poder a nivel de almirante antes de los 30 años hubiera permanecido estancado durante más de 20 años. Después de sentar a Gion, Sengoku volvió su mirada hacia Kizaru. El almirante se sintió como en casa, reclinándose en un sofá individual y pidiendo a su ayudante que trajera refrigerios justo delante de Sengoku. Bueno, no se estaba excediendo del todo. Solo pidió algunas bebidas y bocadillos. Las únicas personas que podían salirse con la suya con este tipo de comportamiento en la oficina de Sengoku eran el vicealmirante Garp y Kizaru. Por favor, espere un momento.
El ayudante de Sengoku, acostumbrado desde hacía tiempo a tales escenas, fue obedientemente a preparar el té y los refrescos solicitados. Ejem. Kizaru, gestionaste bien el incidente de Sabaody. Saint Rosuard ha decidido donar un fondo especial al cuartel general. Tu proyecto de modificación de naves puede completarse con estos fondos. Sengoku conocía muy bien los hábitos de Kizaru. Empieza con una pequeña recompensa y será mucho más fácil lidiar con él después. Kizaru arqueó una ceja levemente. Parecía haber subestimado el entusiasmo de Vegapunk por modificar a Kuma. Claro, para mantener a tantos marines en silencio, Vegapunk debió de pagar un alto precio. Y como era de esperar, cierto ladronzuelo probablemente se llevó su parte. Justo cuando Kizaru conocía a Nami demasiado bien, la chica detrás de él le tocó el hombro discretamente 3 veces. Eso significaba que solo se había embolsado el 30% y que el 70% restante todavía estaba seguro en el escondite privado que ella administraba para él. No hay necesidad de modificar mi nave por ahora. El presupuesto del cuartel general ya es ajustado. Sería mejor donar este fondo a la Asociación de Marines Retirados como pensión. Kizaru habló con rectitud. ¿Quién malgastaría dinero en reparar un barco de 20 años? Ya había planeado enviar su nave directamente al frente durante la guerra. Si los piratas de Barba Blanca lo hundieran, finalmente tendría una excusa para conseguir un buque de guerra completamente nuevo y de primera calidad. ¿Y su tripulación? Cualquiera que hubiera seguido a Kizaru durante tanto tiempo sin duda se había visto influenciado por su filosofía de vago. Pero aún así, sus habilidades de supervivencia eran de primera. El vicealmirante Strawberry ha completado la misión de reclutamiento de señores de la guerra y ha regresado al cuartel general. Sengoku miró a Kizaru con enfado, malinterpretando su negativa como un intento de negociar. En lugar de discutir, simplemente jugó otra carta que tenía preparada. La pequeña artimaña de Kizaru al trasladar la misión de reclutamiento del señor de la guerra a Strawberry no había pasado desapercibida. Sengoku simplemente había decidido no confrontarlo al respecto. Si de verdad quería complicar las cosas, podía hacerlo. Debió ser duro. Me aseguraré de agradecerle personalmente al vicealmirante Strawberry más tarde. Incluso Kizaru se sintió un poco avergonzado en ese momento. Realmente había hecho pasar a Fresa por un mal momento. Si hubiera sido uno de sus subordinados, no habría problema. De todas formas, no se atreverían a quejarse. Pero Strawberry estaba bajo el mando de Sakazuki. Aunque a Sakazuki probablemente no le importaba algo tan trivial, Kizaru seguía siendo el rostro de la facción holgazana. No podía actuar completamente indiferente. Hasta el momento, todos los señores de la guerra, incluyendo a Mihawk, Kuma, Moria, Doflamingo y Hancock, han aceptado la convocatoria. Las únicas excepciones son Crocodile, quien ya ha sido despojado de su título, y Jinbe, quien se ha negado al reclutamiento obligatorio. Sengoku no se molestó en pensar en las payasadas habituales de Kizaru. A estas alturas, se había vuelto insensible a ellas. En lugar de perder el tiempo responsabilizando a Kizaru, era mejor aprovechar la situación para presionarlo a trabajar más. ¿Qué quieres que haga exactamente? Kizaru se rascó la cabeza. No había tratado mucho con Jinbe antes. Si fuera una dama sirena, podría haberle interesado. Pero un gigante pez azul... No, gracias. Aún así, una vez interactuó con Fisher Tiger. Aunque Tiger llevaba años muerto, no le parecía bien intimidar a uno de los suyos. Primero, envíalo a Impel Down. Decidiremos su destino después de la guerra. Capítulo 70. Jinbe. Primero, envíalo a Impel Down. Decidiremos su destino después de la guerra. Sengoku suspiró. La situación era complicada. Si bien la isla Gyojin quería aliarse con la Armada y el gobierno mundial, la Armada a menudo necesitaba su cooperación a cambio. Jinbe, como señor de la guerra, era el puente crucial entre ambos. Su estatus único impedía que la Armada lo destituyera sin más, como hicieron con Crocodile. Sin embargo, rechazar una citación obligatoria era una infracción grave. Para empeorar las cosas, Jinbe estaba tratando de mediar entre la Marina y los piratas de Barba Blanca, incluso abogando por la liberación de Ace. Él o la isla Gyojin realmente creían que tenían la autoridad para negociar entre la Marina y los piratas.
Lo que es aún más ridículo es que esperan que la Marina libere a Ace, y que los piratas de Barba Blanca y la isla Gyojin estén dispuestos a pagar un precio apropiado a cambio. Dejando de lado el hecho de que el verdadero objetivo de la Armada es eliminar a los piratas de Barba Blanca, incluso si ese no fuera el caso, nunca aceptarían un rescate de piratas, que sería un insulto directo a la Armada. Ya veo. ¿Debería ir a la isla Gyojin? Kizaru se encogió de hombros. Los antiguos miembros de los 7 señores de la guerra eran sin duda piratas poderosos, pero al enfrentarse a un almirante de la marina serio, no eran más que un problema extra. Por supuesto, hubo excepciones como Miao Tiankok. El primero incluso podía plantar cara a un almirante, mientras que el segundo, aunque un poco más débil, no era alguien al que se pudiera derrotar fácilmente. Hablando de eso, hacía mucho tiempo que no visitaba la isla Gyojin. Se preguntaba si las sirenas aún lo recordaban. Si lo hubiera sabido entonces, le habría perdonado la vida a Arlon. Después de todo, en ese entonces, Arlon aún no había matado a Bellmere, como mucho. Solo era un remanente de los Piratas del Sol. Había pasado tanto tiempo. ¿Se había calmado ya Shiarly? ¿O aún le guardaba rencor por haber derrotado a Arlon? No hace falta. Ese tipo ya va camino a Marineford. Antes de que Jinbe llegue al cuartel general, hay que capturarlo. El almirante de flota Sengoku habló con severidad. No podía permitir ninguna inestabilidad antes del inicio de la guerra. Bien, entonces. Supongo que el buque de guerra está listo. Como ya estaba decidido, Kizaru no tuvo más remedio que aceptarlo. Solo pudo disculparse una vez más con el viejo tigre. Por otra parte, ya se había disculpado una vez cuando derrotó a Arlon, por lo que otra vez no haría mucha diferencia. Sí, el barco de Strawberry está listo. Una vez capturado Jinbe, él será responsable de escoltarlo. Debes regresar al cuartel general lo antes posible. Después de pensarlo un poco, Sengoku decidió compensar un poco a Strawberry, considerándolo como una forma de limpiar los errores de Kizaru. Está bien, de acuerdo. Strawberry es un buen tipo. ¿Pero de verdad tengo que regresar inmediatamente después de completar la misión? Kizaru se frotó la barbilla. Sengoku insistía en su regreso inmediato, lo que lo irritó un poco. Era él del tipo que usaba las misiones como excusa para holgazanear, vagando sin rumbo y negándose a regresar hasta estar satisfecho. Sengoku miró a Kizaru en silencio, su significado era clarísimo. Si después de todos estos años todavía no entendía la naturaleza de Kizaru, entonces no tenía por qué ser almirante de flota. ¡Qué lío! Vamos, pequeña Nami. Hora de ponerse a trabajar otra vez. Kizaru refunfuñó al levantarse. Originalmente había planeado usar esto como excusa para visitar la isla Gyojin y ver si Charlie se había calmado. Lástima que Sengoku ya hubiera anticipado su movimiento. Parecía que tendría que esperar hasta que terminara la guerra antes de encontrar otra forma de controlar a esas damas sirenas escasamente vestidas. Ese sí. Nami siguió cautelosamente a Kizaru, repitiendo la conversación entre él y Sengoku en su mente, sin poder evitar estremecerse. Ese era uno de los infames 7 señores de la guerra, y, sin embargo, con solo unas pocas palabras de Kizaru y Sengoku, estaba a punto de ser enviado a Impel Down. A pesar de que había estado con Kizaru durante varios años, fue solo en este momento que Nami realmente se dio cuenta de lo que significaban la armada y los almirantes de la marina en este mundo. En el puerto naval de Marineford, el vicealmirante Strawberry, todavía envuelto en varias vendas, dejó escapar un suspiro. Como fiel creyente de la filosofía del almirante Sakazuki, siempre mantuvo una estricta disciplina. Pero en cuanto supo que llevaría a cabo una misión junto al almirante Kizaru, sus heridas volvieron a dolerle. Para convencer a Miauk, tuvo que entrenar con ese monstruo obsesionado con la espada durante días. Para darle la bienvenida a la emperatriz pirata, casi fue convertido en piedra por esa mujer impredecible. Para persuadir a Doflamingo, tuvo que... Después de todos los problemas que había atravesado para completar el reclutamiento de los 7 señores de la guerra y regresar al cuartel general, un colega bien intencionado finalmente le dijo. El reclutamiento de los 7 señores de la guerra había sido asignado originalmente al almirante Kizaru por Sengoku. Por un breve instante, el habitualmente frío y reservado vicealmirante Strawberry casi rompió a llorar. Quería confrontar a Kizaru y preguntarle por qué lo había dejado en evidencia.
Cada herida en su cuerpo, cada gramo de sufrimiento que había soportado, fue todo por culpa de Kizaru. Pero ese impulso duró solo un segundo antes de que lo reprimiera sin piedad. Como veterano marine, Strawberry sabía mucho más que los reclutas más jóvenes que se habían unido en los últimos años. Por ejemplo, esos mismos reclutas que a menudo se quejaban de que el almirante Kizaru era demasiado perezoso no tenían idea de que una vez había sido incluso más despiadado que Sakazuki. En aquel entonces, su exterminio de naciones enteras alarmó incluso al gobierno mundial. ¿Quién habría imaginado que, años después, el monstruo antaño sanguinario se convertiría en el holgazán definitivo, disfrutando del sol y tomándoselo con calma? Estaba bien quejarse de él en privado, pero decirle algo a Kizaru en persona, ni siquiera 3 vidas de coraje serían suficientes. Bueno, lo hecho está. Había que seguir adelante. Incluso el almirante Akainu había sido engañado por Kizaru antes, así que ¿quién era él para quejarse? Justo cuando Strawberry estaba a punto de convencerse mentalmente de dejarlo ir, recibió una nueva orden de Sengoku. Debía acompañar al almirante Kizaru en la captura de Jinbe, uno de los 7 señores de la guerra, y escoltarlo a Impel Down. En el momento en que recibió el pedido, Strawberry se quedó estupefacto. ¿Almirante Kizaru? ¿Los 7 señores de la guerra? Si Strawberry hubiera sabido que era el trastorno de estrés postraumático, TEP, se habría dado cuenta de que probablemente ya lo padecía. Un trastorno de estrés postraumático causado por Kizaru y los 7 señores de la guerra. ¿Vicealmirante Strawberry? Vicealmirante Strawberry. Señor. Cuando Kizaru llegó al puerto con Nami, Strawberry todavía no se había recuperado de su colapso emocional. Al ver aparecer al almirante Kizaru, los subordinados de Strawberry no tuvieron más opción que intentar sacar a su comandante de estado. Vicealmirante Strawberry, ¿qué está pasando aquí? Nami reconoció al vicealmirante del cuartel general con su frente y bigote excepcionalmente largos. Algunos podrían olvidar su nombre, pero quien hubiera visto ese bigote jamás lo olvidaría. Esto se parece un poco al modo sabio. Kizaru se frotó la barbilla, sonando inseguro. No hagas bromas. Nami hinchó las mejillas y miró a Kizaru con enojo. Podía ser tranquilo cuando quería, pero la mayoría de las veces, era completamente poco confiable. ¿Cómo pudiste hacerme tanto daño, pequeña Nami? Kizaru puso cara de dolido. Había pensado seriamente. ¿No era esa mirada vacía y hundida, como si ya nada en el mundo importara, exactamente qué era el modo sabio? El almirante Kizaru. Volviendo a la realidad, Strawberry se frotó los ojos instintivamente y luego, con la determinación de un hombre que marcha hacia su perdición, saludó a Kizaru. ¿Están listos los suministros en el barco? A Kizaru no le importaba el estado emocional de Fresa. Era raro que Gion volviera al cuartel general, y quería tener una buena charla con ella. Si tenía suerte, tal vez incluso podría disfrutar de un momento de felicidad con Mami y Gion. ¿No sería maravilloso? Sí. Todo estuvo listo en cuanto recibimos el pedido. Fresa respondió rápidamente, temeroso de que Kizaru notara lo que acababa de pensar. Entonces, vámonos. Si no detenemos a Jinbe, el almirante de flota Sengoku se enfadará mucho. Kizaru bostezó y abordó el buque insignia de la flota de Strawberry con Nami. Aunque ya se conocía la ubicación aproximada de Jinbe, detenerlo en el vasto océano no era algo que se pudiera dejar al azar. Un par de buques de la armada no bastarían para garantizar el éxito. Afortunadamente, el cuartel general de la armada no tenía escasez de barcos ni soldados en ese momento. Marines de élite de diversas ramas llegaban cada hora, y Marineford ya había reunido a más de 50.000 soldados y más de 300 buques de guerra de todos los tamaños. No solo sabían qué ruta estaba tomando Jinbe, sino que, si fuera necesario, la armada tenía la capacidad de sellar completamente las aguas alrededor de Marineford. Unos días antes, el gobierno mundial y la armada habían anunciado públicamente la inminente ejecución de As del Puño de Fuego, lo que generó titulares internacionales. Incluso la isla Gyojin, a 10.000 metros bajo el mar, recibió la noticia. La armada quería que todo el mundo lo supiera. No solo para atraer a los piratas de Barba Blanca a su trampa, sino también para captar la atención mundial y recordarles a todos esos piratas sin ley que los verdaderos gobernantes del mar siempre habían sido la armada.
Incluso los llamados emperadores piratas o el linaje del mismísimo rey pirata ante el abrumador poder de la armada, no eran más que criminales derrotados. Jefe Jinbe, quizás deberíamos olvidarnos de esto. Aún hay tiempo para regresar. Los soldados del reino Ryugu que acompañaban a Jinbe al cuartel general de la marina no pudieron evitar intentar disuadirlo. Rechazar la citación obligatoria de la marina ya era una ofensa grave, pero el jefe Jinbe aún tenía la intención de ir a Marineford y convencerlos de que desistieran de ejecutar a las del puño de fuego. Incluso los hombres pez que más confiaban en Jinbe no creían que tuviera ninguna posibilidad de éxito. No hace falta que me convenzas más. Papá Barba Blanca le ha hecho un gran favor a la isla Gyojin. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo cae en la trampa de la marina. Para recompensar su generosidad, con gusto arriesgaré mi vida si es necesario. De pie firmemente en la cubierta, Jinbe habló con una determinación inquebrantable. Sabía perfectamente que la armada había movilizado una fuerza tan grande y no se dejaría convencer por unas pocas palabras. Pero a lo largo de los años, la isla Gyojin había dependido de la bandera de los piratas de Barba Blanca para protegerse de los piratas y los traficantes de esclavos. Esta era una deuda que no podían ignorar. Sin embargo, al mismo tiempo, la isla Gyojin tampoco podía permitirse ofender a la armada ni al gobierno mundial. Sin otras opciones, Jinbe no tuvo más remedio que arriesgarse a esta remota posibilidad. Si pudiera convencer a la marina de cancelar la ejecución de Ace, todavía habría una posibilidad de evitar un desastre. Jefe Jinbe, más adelante están las aguas del cuartel general de la marina. Un vigía Gyojin gritó con entusiasmo desde la cofa. No comprendían del todo las intenciones de Jinbe, así que solo podían seguir sus órdenes lo mejor que podían. Bien. Jinbe exhaló levemente aliviado. Como señor de la guerra del mar, su negativa a cumplir con el reclutamiento ya era un acto de traición. Era casi seguro que ya se había enviado una fuerza naval para capturarlo. Si quería llegar al almirante de flota Sengoku y persuadirlo de detener la ejecución de Ace, tendría que sorprender a la armada. Siempre y cuando pudiera poner pie en Marineford. Maldición. Jefe Jinbe. Buques de guerra avistados más adelante. Hay buques de guerra a babor y detrás de nosotros también. Estamos rodeados. Jinbe apenas tuvo tiempo de relajarse cuando las banderas de la armada aparecieron en el horizonte. Momentos después, buques de guerra emergieron por ambos flancos y la retaguardia, completando el cerco sin que los Gyojin se dieran cuenta. Muchas gracias. Transmítele mi agradecimiento a Morgans cuando regreses. Kizaru habló con un periodista posado en la barandilla. Cuando Morgans era un periodista común y corriente, Kizaru lo financió, lo que permitió que el periódico World Economy Newspaper despegara antes de lo esperado. Incluso ahora, Kizaru aún poseía una participación del 30% en la empresa periodística de Morgan. No era que no estuviera dispuesto a invertir más. Morgan simplemente tenía un fuerte sentido de control y se negaba a permitir que nadie interfiriera en su negocio. Si no fuera por las exclusivas que Kizaru proporcionaba ocasionalmente, Morgans ni siquiera habría tolerado esa participación del 30%. Pero al final, la inversión valió la pena. Además de obtener un generoso dividendo anual, Kizaru y quienes lo rodeaban podían contar con la ayuda de los periodistas cuando la necesitaban. Estas aves, esparcidas por todos los mares, eran los mejores espías y agentes, capaces de rastrear cualquier objetivo que Kizaru quisiera. Graznido. Graznido. El director de noticias le gritó a Kizaru. No trabajaban gratis si quería su ayuda. Tenía que pagar. Si no, la próxima vez irían a la huelga, aunque fuera un accionista mayoritario. Tranquilos, tranquilos. Aquí tienes 50.000 vallas por las horas extra, y otras 50.000 de bonificación. Kizaru generosamente pagó el doble de la tarifa habitual. Estos pequeños eran extremadamente mezquinos si no se les pagaba como era debido. Conseguir que cooperaran la próxima vez sería una pesadilla. Graznar. El jefe de noticias revisó las facturas y, satisfecho, emitió un llamado que señalaba su voluntad de seguir trabajando juntos en el futuro. Mientras tanto, en el momento en que los hombres pez se dieron cuenta de que estaban rodeados, cayeron en pánico. Claro, había algunos necios entre ellos, como Arlon y Odie Jones, que se engañaban creyendo que los hombres pez eran la raza más fuerte. Pero la mayoría no eran tan ingenuos.
Incluso cuando Fisher Tiger fundó los Piratas del Sol, la Marina los persiguió sin descanso y los obligó a huir para salvar sus vidas. La isla Gyojin simplemente no era lo suficientemente fuerte como para resistir a la Marina. Jefe Jinbe, ¿qué hacemos ahora? Los hombres pez miraban a Jinbe con ansiedad. No querían convertirse en enemigos de la armada, pero si era por el jefe Jinbe, estaban dispuestos a luchar hasta la muerte. Este barco pertenece al reino Ryū, y ustedes son sus soldados. Mientras no me resista, la armada no los molestará. La voz de Jinbe era firme. Ya se había preparado para este desenlace antes de zarpar. El único arrepentimiento era que no podría encontrarse con el almirante de flota Sengoku e intentar hacerle cambiar de opinión. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.